Muy buenas tardes, amados hermanos. En este día 5 de julio les saludo en el amor de Cristo, deseando de todo corazón que Dios les pueda estar bendiciendo, guardando y fortaleciendo, por supuesto, a cada uno de ustedes en sus casitas, ¿cierto? Este es un tiempo especial que el Señor nos ha dado para poder estar como iglesia en nuestras casas. Hermanos, aunque estamos en nuestras casas, seguimos siendo la iglesia del Señor. Y mientras hacemos cultos en nuestras casas y elevamos nuestras voces al Señor en nuestras casas, junto a nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, los sobrinos, quienes estén en la casa, ¿cierto? Seguimos siendo la iglesia de Cristo, seguimos predicando el Evangelio, seguimos avanzando el reino de Dios. Hermanos amados y amadas en el Señor, yo les animo una vez más en esta tarde a seguir buscando con intención, con conciencia, con conocimiento a nuestro Dios. Amén. Que Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde y te ayude para seguir fortaleciéndote en el poder del Señor. No en tus fuerzas, no en las mías, sino en las de Cristo. Hoy quiero invitarles a reflexionar en la palabra del Señor, como ya lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo de pandemia, aquí en el libro de Hebreos, donde Dios nos ha estado revelando a Cristo, donde Dios nos ha estado dando exhortación tras exhortación, para que nosotros juntos con los hermanos de Hebreos aquí a quienes se le dirige esta carta, podamos crecer en el conocimiento de la verdad y podamos avanzar hacia la meta, podamos desear en nuestro corazón, ¿cierto? Que esta palabra viva siga escarbando lo profundo de nuestro corazón, escudriñándonos para que así Dios cumpla el propósito por el cual envía su palabra. Y Dios en esta tarde pueda consolar, y Dios en esta tarde pueda edificar, y Dios en esta tarde va a bendecir nuestras vidas. Sin duda es así, hermanos, siempre cuando estamos frente a su santa palabra. Así es que vamos a leer los versículos que vamos a estar explicando, ¿cierto? En relación a este capítulo 6 de Hebreo, que ha sido un poco largo, pero sin duda también muy estimulante y edificante, porque aunque no es fácil poder tratar un libro como este y hacerlo entendible para todos nosotros, es un trabajo necesario para la iglesia, para que cada uno de nosotros siga creciendo en el amor al Señor y sobre todo en la esperanza que no avergüenza, en esa esperanza que es uno de los frutos elementales de la vida espiritual cristiana. Así que quiero invitarles a leer desde el versículo 11 al 20 la palabra del Señor. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo y fiel, te agradezco una vez más
que en su misericordia nos permita acercarnos a su palabra. Gracias porque usted nos enseña a través de ella, Señor, lo que significa esperar en usted. Gracias porque usted nos enseña, oh Padre, la necesidad de crecer, la necesidad de avanzar, Señor, a pesar de lo que tengamos que enfrentar. Gracias porque usted ha usado este tiempo para ayudarnos a crecer en la fe, porque usted usa todo para el bien de sus hijos. Le adoro y le adoramos, Señor, porque usted es nuestro Dios, nuestro Redentor fiel, nuestro sumo sacerdote intercesor, que permanentemente, Señor, está ayudándonos en nuestra debilidad y está guiándonos, Señor, en este peregrinaje. Oh Señor, glorifica tu nombre una vez más, sobrepasa mi debilidad y haz que tu fama sea reconocida, oh Dios, entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, como hemos estado tratando, ¿cierto?, en este libro de Hebreos, principalmente en este capítulo 6, hemos visto, ¿cierto?, desde el versículo 1, cómo este pastor, preocupado por el rebaño del Señor, exhorta a los hermanos a avanzar y a crecer, y les ha, ¿cierto?, dicho claramente, sin esconder la verdad, les ha exhortado duramente diciéndole que ellos han caído en un letargo espiritual, se han vuelto lentos en su desarrollo y en su crecimiento. Y pudimos ver, ¿cierto?, que los cristianos somos responsables personalmente de crecer en el Señor y que no tenemos que ser inexpertos en la palabra, sino que tenemos que buscar la madurez para ser obreros aprobados, tomando las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Obreros aprobados que usan bien la palabra de verdad. Entonces nosotros tenemos que ser aquellos que buscan la verdad para crecer en ella, madurar en ella y para ser usados, ser útiles para el Señor en una sociedad que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, están sucediendo cosas terribles en el mundo. Por eso es tiempo de que la iglesia se prepare, que la iglesia escuche la voz de Dios a través de las exhortaciones, que la iglesia se prepare para lo que viene todavía, porque aún no es el fin. Estamos quizás en ese tiempo que se define en la Biblia, ¿cierto?, como los dolores de partos, los días difíciles de tribulación, hermanos amados. Nosotros hoy día estamos en una situación de privilegio porque no tenemos que quejarnos de grandes cosas. No hay grandes dificultades que estemos enfrentando. Sabemos que hay muchas personas en nuestro país afectadas, pero usted y yo en esta iglesia hoy podemos dar gloria y honra al nombre del Señor porque Él nos ha guardado por su misericordia. Pero no es para que nos jactemos de eso, sino es para que meditemos, hermanos, que el día de mañana puede que nos toque a nosotros la prueba o simplemente que seamos el canal de bendición para muchos que necesiten esperanza, para muchos que necesiten una mano que los levante, que los sostenga. Hermanos, sigamos orando por nuestro país y por la iglesia de Cristo para que nos levantemos en el poder de su Espíritu, en el poder de la verdad de su palabra, no en nuestras fuerzas, no en ideales humanos, no en intenciones buenas simplemente, sino que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos como luz y sal de la tierra. Como decía, este pastor de la iglesia está preocupado por la vida espiritual de los hermanos y por eso les exhorta. Hermano, nunca un siervo de Dios va a exhortar su vida si no hay una preocupación detrás. Si alguien hace eso es porque en realidad no es siervo de Dios. Pero la carga espiritual que lleva un siervo de Dios es esa, el poder preocuparse porque cada uno de los hermanos, miembros de la congregación puedan crecer. Y ustedes pueden leerlo aquí en esta palabra. Pero deseamos, dice, ese es algo interno de su corazón. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Aquí el siervo de Dios le está diciendo a los hermanos que su preocupación es por cada uno y él espera
espera que esta exhortación que ellos están recibiendo, esta preocupación, ¿cierto?, de no ser una mala tierra, esta preocupación de tener cuidado de no caer en los pecados que cayó el pueblo de Israel, que siendo el pueblo elegido, que siendo aquellos que vivieron tantas cosas, comieron el maná, tomaron el agua, vieron la sanidad del agua amarga, vieron, ¿cierto?, cómo la nube, cómo los acompañó, cómo el mar se abrió para que ellos pasaran, tantas cosas vieron, y sin embargo una generación completa cayó por causa de la incredulidad, y como ya lo hemos visto en veces anteriores, hicieron enojar, disgustar al Señor, al punto, ¿cierto?, de que el Señor se indignó, se enojó y su ira se encendió contra ellos. Y este escritor y pastor ha estado alentando, diciéndole a los hermanos sus errores, sus pecados, para que ellos los reconozcan, pero no para dejarlos ahí en el suelo, sino para que ellos vean que si no se apresuran, si no hay solicitud, si no hay diligencia en esto que se les está pidiendo, es posible que llegue la pereza, es posible que caiga, ¿cierto?, en un estado espiritual tan decadente que ya no quieran hacer nada. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser diligentes, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Y como dice acá el escritor, versículo 12, si no, tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, vamos a hablar de cosas elementales de la vida espiritual. Hablábamos de doctrinas fundamentales, doctrinas que son importantes conocer, pero que el conocerlas no significa que debemos conformarnos. Dios quiere que vayamos a más y que el Evangelio, ¿cierto?, lo podamos profundizar en nuestra vida espiritual y que Cristo cada día nos sea revelado a través de lo que Dios nos muestra a través de su palabra, no simplemente quedarnos con decirle a la gente, oye, Jesús te ama y Él tiene un plan para tu vida. Dios quiere que nosotros desarrollemos una relación personal con Él, de tal manera que cuando hablemos de Él, hermanos, la gente se dé cuenta que hemos estado con Él y que conocemos al Maestro, que conocemos al que ha salvado nuestras almas. Y aquí se le pide a los hermanos que ellos miren al pasado, miren, y lo vamos a ver constantemente en este libro, ¿cierto? Que la manera de enseñarles a seguir hacia el futuro es mirando hacia el pasado. Y en este caso, para que los hermanos se cuiden y no caigan en la pereza y no caigan aún más en un letargo espiritual, el autor de Hebreos le dice, hermanos, miren al Padre de la fe. Si hay algo importante que va a sostener la vida de la iglesia en cualquier tiempo y sobre todo en los tiempos de dificultad, cuando sentimos que vamos a caer, debemos echar mano a la fe. Y el ejemplo que él les quiere poner, ¿cierto?, es Abraham. Abraham es uno de aquellos que nos muestran por medio de su ejemplo cómo tener fe en Dios es algo importante, pero no es simplemente la fe lo que Dios espera de su pueblo, de la iglesia, de sus hijos, de sus siervos, sino que dice que la fe camina junto con la paciencia. Y por eso se mencionan junto acá, dice, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, la fe nos sostiene y la paciencia sostiene la fe. Sin duda son cosas que están de la mano, no podemos separarlas. Y cuando pensamos en Abraham, es imposible no traer a memoria, ¿cierto?, las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Quiero invitarles a leer, voy a buscar aquí en mi Biblia, ¿cierto?, las palabras del apóstol Pablo en este libro, donde él nos recuerda cómo Abraham, ¿cierto?, se fortaleció en el Señor, en el tiempo que Dios le habló, y no fue fácil para él. El desafío fue tremendo. Y eso es
lo que Él nos declara. Versículo 18 dice, Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sin duda, hermanos, aquí tenemos un ejemplo tremendo de fe, esperanza y paciencia. Tres conceptos muy importantes que nosotros debemos considerar. La fe, la paciencia, el amor, la esperanza. Son cosas fundamentales que tú y yo debemos manifestar en todo tiempo. Son elementos de nuestra vida espiritual. Abraham fue el padre de la fe. Y ya se nos da una descripción aquí, por qué se le define como el padre de la fe. Enfrentó sus propias debilidades, su cuerpo. Dios había hablado, Dios había entregado una promesa. Yo haré de ti una gran nación, yo te voy a bendecir. No porque eres Abraham. Dios bendijo a Abraham por causa de él, no de Abraham. Dios eligió a Abraham, Dios decidió bendecir a Abraham, porque Dios iba a usar a Abraham para sus propósitos. No porque era simplemente el amigo de Dios, es que Dios le bendijo. Dios le bendijo porque Dios iba a poner a Abraham como un ejemplo para todas las naciones de lo que significa andar con Dios por fe, de lo que significa mantenerse con una esperanza que no avergüenza, con una esperanza que nos sostiene en la paciencia. Entonces, sin duda, hermanos, no podemos tener estas cosas sin amor. No podemos avanzar en nuestra vida espiritual si no amamos al Señor. Amar a Dios significa permanecer confiando en sus promesas. Y aquí se nos dice algo bien particular y especial, que es el hecho de que Dios, dice, le hizo una promesa con juramento. Y este juramento dice que lo hizo por sí mismo, no pudiendo, obviamente, jurar por alguien más grande que él. Hermanos, Dios no necesita hacer esto. Dios es el Dios de verdad. Todo lo que dice es verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. ¿Por qué lo hace entonces? ¿Por qué Él se rebaja a las acciones y actitudes de los hombres para hacer un juramento donde Él está comprometiéndose consigo mismo para mostrarle a ese hombre en particular de que Él no va a dejar de cumplir lo que Él se propuso? Sin duda esto, hermanos, es algo que tiene que ayudarnos a meditar en cómo Dios espera que usted y yo confiemos en Él. De qué forma realmente Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Y dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que en este juramento dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Estas palabras, ¿cierto?, hacen referencia a lo que Dios le habló a Abraham en Génesis 22, 16, 17. Allí encontramos, ¿cierto?, el momento donde Dios hace este juramento. Y como ya dije, Abraham fue probado. Abraham tuvo que experimentar varios procesos en su vida antes de que ocurriera este juramento. Pero luego que ocurrió el juramento también tuvo que experimentar situaciones complejas. Pero dice que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, sin duda, el autor de Hebreos nos está explicando aquí que el propósito eterno de Dios
es cumplir su voluntad de salvación para con su pueblo, para con sus hijos. Él quiere que nosotros comprendamos, hermanos, la trascendencia que tiene para Él la salvación. En primer lugar, para la gloria de su nombre. En segundo lugar, para la exaltación de su Hijo. En tercer lugar, podríamos decir, para el beneficio nuestro. Y aquí vemos, hermanos, cómo Dios se comprometió y juró. Lo que Él juró para Abraham, y eso es lo que el autor de Hebreos nos está haciendo ver a nosotros hoy, no es algo solo para Abraham. El autor de Hebreos está extendiendo el alcance de la promesa que se le hizo a Abraham para los que son sus descendientes, sus herederos. Y aquí el autor le está hablando a los hermanos, diciéndole que ellos son parte de aquellos que son la descendencia de Abraham y que son los coherederos de esta promesa. Y me salto al versículo 17 donde dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es una palabra directa para quienes están escuchando ese mensaje y les aseguro que esas palabras nos alcanzan hoy a nosotros también. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que la manera en cómo Dios procede con Abraham es la misma que Él tiene para proceder hoy día hacia la iglesia. Dios no ha cambiado porque Él es inmutable. Él mantuvo y tuvo este juramento, ¿cierto?, hacia Abraham para decirle cuán firme, cuán estable es su palabra. Dios, no hay nadie más grande que Él, por eso Él no puede jurar por otro, jura por sí mismo. ¿Para qué? Para que los herederos de la promesa sepan que lo que Él se propuso en su consejo, Él lo va a hacer. Eso es una seguridad. Abraham ya había creído al Señor. Él no le pidió a Dios, júrame que me vas a cumplir lo que dijiste. Pero Dios quiso hacerlo para el conocimiento de Abraham. Aunque la Biblia nos dice que Abraham no recibió todo lo que se le prometió, porque Abraham, de la descendencia como las estrellas y la arena en el mar, lo que vio fue a su hijo y a sus nietos. Y vio, cierto, a los hijos de la promesa, los vio, pero no vio la promesa totalmente cumplida. Pero el hecho de que Dios se haya comprometido con juramento era lo suficientemente firme y fuerte. Por eso creyó en esperanza contra esperanza. Tuvo que sobrepasar todas esas dificultades, verse a sí mismo, ver a su esposa, ver que Dios le pidió al hijo para matarlo en un momento, sobrepasar todo eso. Y aún sin ver a la descendencia como las arenas y como la estrella, él tendría que creerlo. Abraham se mantuvo mirando con esperanza hacia el futuro, lo que venía. Hermanos, pero los hebreos y nosotros, los hebreos ya tenían la promesa cumplida. Cristo ya había venido. El Mesías había llegado. El Salvador llegó, la promesa se cumplió. Porque esa es la bendición. Esa es la multiplicación a la cual Dios está mencionando. No es simplemente una cantidad de personas, sino es al pueblo que Dios iba a salvar. Y acá dice la palabra, ¿cierto? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Y fíjese cómo lo aplica a ellos. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, reserve estas palabras: amor, fe, paciencia, esperanza. Son palabras que
debemos mantener en todo tiempo en nuestra vida. No podemos tener una intimidad con Dios, un desarrollo en nuestra relación con Dios si no le amamos. Para amar a Dios hay que creer en Dios. Después vamos a leer, ¿cierto? Que el que cree en Dios el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Hermanos, la fe produce fruto, la fe que avanza, que se desarrolla, que no cae en la pereza, es una fe que va a ser probada, como la fe de Abraham. Y nos quiere el Señor poner este ejemplo para que nosotros miremos que para nosotros no va a ser diferente. Nosotros tenemos que ser probados. Nosotros tenemos que pasar la prueba con esperanza. No es una actitud, ¿cierto?, de estar apesadumbrados por causa de la prueba. No, hermanos. El Señor espera que usted y yo tengamos fe. ¿Por qué? Porque el que ha prometido, el que ha dicho que te va a salvar, que te va a ayudar y va a cumplir su promesa, es Dios mismo. Es Dios quien ha comprometido su palabra para que usted y yo tengamos esperanza. No es una esperanza en las palabras del pastor, no es una esperanza en una denominación, una iglesia evangélica, o lo que diga algún presidente o algún político. No, nosotros tenemos esperanza y aguardamos el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios mismo ha jurado. Y Él es inmutable, Él no va a cambiar en lo que Él se ha propuesto hacer. Él va a terminar la obra que Él empezó en nosotros. Y aquí se asegura, dice el Señor, dice que para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, hermanos. Dios nos ha hablado con esperanza. Él quiere que nosotros, hermanos, no perdamos la esperanza de lo que Él ha prometido. Puede que por un momento sintamos debilidad, puede que por un momento sintamos el letargo, pero avancemos, hermanos, despertemos, levantémonos en fe, porque el Señor está con nosotros, el Señor está ahí para que nos tomemos de su mano, y Él nos ha puesto a nuestro hermano mayor, a nuestro capitán, a Cristo, como aquel que ha irrumpido en el cielo, hermanos, siendo un hombre. Cristo vuelve al cielo como un hombre. Él bajó del cielo, como Dios, como el Dios hombre. Pero Él cuando vuelve a la gloria, Él vuelve con un cuerpo glorificado, pero como un hombre. Y por eso se nos dice acá una palabra muy importante, ¿cierto? Que Él es el precursor. Él es el primero de muchos que van a llegar a la gloria, a la presencia del Padre. Hermanos, este peregrinaje, esto de mirar a Cristo, de atesorar a Cristo, de verlo como lo más importante de nuestra vida espiritual, de nuestra vida diaria, es porque sin duda nuestra esperanza no es simplemente, hermanos, sobrepasar una pandemia. Nuestros ojos están puestos más allá. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el cielo. Tienen que estar puestos, ¿cierto?, a donde Cristo llegó y a donde Él nos ha invitado a que nosotros también vamos a llegar. No os turbéis, dijo el Señor. No se turbe vuestro corazón. No tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, el Señor nos vuelve a repetir la promesa para que nosotros mantengamos firme nuestra esperanza, y aquí se usa la figura del ancla, ¿cierto? Tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Hermanos, el ancla, ¿cierto? Lo que representa el ancla en el mar para un barco es estabilidad, es seguridad, pero el ancla, que sabemos lo firme que es algo que mientras está en utilidad no lo vemos.
no está a la vista. Por eso nuestra esperanza no tiene que ser vista de los hombres. Nuestra esperanza implica que usted y yo estamos seguros simplemente en lo que Dios ha prometido. Nos mantenemos creyendo en esperanza contra esperanza, sabiendo que nuestra ancla, nuestra fe está puesta en el Señor, nuestra esperanza está puesta en el Señor. Y Él nos da la firmeza para mantener paciencia y no desmayar en este peregrinaje, porque sabemos que si Jesús llegó al cielo, si Él venció la muerte, todo el camino que Él hizo, nosotros también lo podemos recorrer, porque Él está con nosotros y Él está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Hermanos, son tan grandes las promesas del Señor. ¿Cómo no vamos a alentarnos en este tiempo? ¿Cómo no vamos a darle gracias? ¿Cómo no vamos a ser diligentes? ¿Qué es lo que te está deteniendo en este tiempo? ¿Qué es lo que te impide creer que Dios va a cumplir lo que ha prometido? No permitas que nada te arrebate de tu corazón, de tu mente, el gozo de saber esperar en el Señor. No importa la prueba, no importa la dificultad, lo que importa es que mires a Cristo, el autor y consumador de tu fe. No estás solo, no estás sola. El Señor está con nosotros, preocupado de que usted y yo crezcamos, preocupado de que avancemos en este desarrollo espiritual. Que Dios nos bendiga en este nuevo día que podemos congregarnos y que Dios fortalezca nuestra fe, que no desmaye la esperanza, que nos sostengamos en paciencia en el Señor y que todo eso nos lleve a amar a Dios. Estas cosas, hermanos, estas 4 cualidades tienen que caminar juntas y tenemos que ser reconocidos porque estas virtudes se manifiestan en nosotros si somos verdaderos hijos del Señor. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, alabo tu nombre por todo lo bueno que tú eres y te doy gracias porque siempre nos sustentas, Señor, siempre nos animas. Señor, gracias porque tú has tenido paciencia de nosotros, Señor, y nos has soportado. Y tú nos invitas a soportar situaciones complejas, Señor, como esta pandemia. Y yo te agradezco, Padre, porque sé que no estamos solos. Sé que tu Espíritu está guiando nuestros pasos, nuestros pensamientos. Sigue ayudándonos para esforzarnos en hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra. Gracias por este libro precioso de Hebreos, que he aprendido a amar y he aprendido a querer, Señor, por el valor que tú le das, Señor, a tu palabra. Gracias, mi Dios. A ti doy gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Bendiciones.